Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta la ciudad de Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, don Guillermo? Pues aquí presente y puntual con usted, como cada jueves. Eso me da gusto. Bien, pues el tema de hoy es un ejercicio que la sociedad podría hacer sobre el agua. Cada día va a escasear más. Y también un comentario sobre el maíz. Adelante. Sí, muchas gracias, don Guillermo. Bueno, pues se dice que la semana pasada fue el Día del Agua, el 22 de marzo, y se sigue tratando el tema en los diversos ámbitos, desde lo científico, lo académico, lo político, pero nadie ha propuesto hasta ahorita que hagamos un ejercicio bajo el supuesto de que ya se agotó el agua, o de que ya tenemos la mitad del agua actual, cuarto del agua que disponemos actual. Imagínese usted que se tenga que bañar con 2 litros de agua, o que sea obligatorio el medidor por persona de cada vivienda, y además por edad, que a los viejitos nos toque, por ejemplo, 5 litros diarios, y a los jóvenes o a la gente que tiene más actividad física toquen 6 litros o 7 litros. Es decir, que esto verdaderamente se vea cercano del colapso para pues para todos tener responsabilidad de imaginar soluciones ciertas, de veras, ¿no? Que pasemos de la queja pues a la reflexión y a la acción. Es decir, ¿cómo podríamos imaginarnos que haya un organismo gubernamental con el verdadero control del agua? Ya la semana pasada hablábamos de lo que está haciendo el gobierno federal a través de la Sedena, bombardear nubes en la cuenca del Cuchamala para dotar de agua a la zona conurbada del Estado de México y la Ciudad de México, pero también hubo denuncias, sigue habiendo denuncias de que las colonias de los ricos, de Polanco, de por ahí, tienen los pozos con las mayores concesiones del agua, y que pues dan el lujo de lavar los carros, de tener jardines grandes, albercas, y cuando las otras colonias de nivel económico bajo le racionan el agua y la pueden tener 2 veces por semana, o 1 vez por semana, o unas horas en la madrugada. Es decir, esto que ya pasó. Estaba yo leyendo a propósito que en el 2018 en Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica, ocurrió efectivamente que se tuvo que limitar totalmente el agua, hablando de litros por persona por día. Se tuvo que hacer, y entonces, bueno, pues a lo mejor de esa manera todos entramos en una acción concertada de conciencia, dado de protección, de preservación, porque el agua pues no existe así nomás, no es H2O, es toda la naturaleza, es todo, bueno, nosotros mismos estamos constituidos en mayor parte por agua, los vegetales, etcétera. Bueno, esa es una idea que yo dejo aquí en su programa, y para que la gente que tenga un interés más profundo pues busque información, o nos también nos reclame o nos critique. Si esto está de locura, bueno, pues que nos ponga en orden. Bueno, ese es así como un rapidín. Pero el tema que yo quisiera comentar con mayor amplitud tiene que ver con una discusión que se trae en el estado de Sinaloa por la buena producción de maíz que tienen ellos ahorita en las parcelas. Todavía está en campo, ya van a iniciar las cosechas. Ellos esperan más de 6 millones de toneladas de maíz, y predomina el maíz blanco para consumo humano.
lo cual pues es bienvenido, son excelentes productores, yo conozco algunas de las regiones o amigos por allá, y desde luego pues los felicito por ese esfuerzo. Sin embargo, pues hubo que organizarse, y pasado mañana, el sábado, que va a andar López Obrador por allá, pues le están preparando una bienvenida. Es en realidad una bienvenida, porque es de presumir que un estado pues eminentemente agrícola, pesquero, como Sinaloa, nos pueda dotar de este preciado alimento, ¿no?, para México. ¿Y cuál es la discusión? El precio. A nivel nacional, pues se fijó a través de Galmex para la cosecha del año pasado, que fue lo que se llama primavera-verano del 2022, precio de 6,965 pesos, e incluye el apoyo para el flete. Pero para los estados del norte que producen en otoño e invierno, es decir, porque ellos siembran en noviembre y diciembre, cosechan en abril, mayo y ya por último junio, bueno, para ellos aplica otra política, un apoyo que ellos le llaman para un esquema de comercialización que tiene como base la Bolsa de Chicago. Entonces, una de las razones que yo avalo, que yo coincido, es que si estamos en México, somos productores mexicanos, con maíz mexicano, para consumo de los mexicanos, ¿por qué tenemos que depender de un esquema de relación o de competencia con otro país? Que seamos socios, sí, pues, pero el maíz que no sale de México, pues debe tener una compensación al esfuerzo, a los costos, sea justo, y que además de ser justo por lo que ya se hizo y ya lo que se produjo, pues además estimular ahora que queremos lograr la soberanía alimentaria, pues se debe de considerar. Yo hice la propuesta a quien quiso escucharme en su momento, que el maíz para los países, los estados del altiplano, debería de llegar hasta 8,500 pesos por tonelada, o cuando menos 8,000. Y eso aplicara ahorita para la producción, para la cosecha actual de Sinaloa, sería excelente para todos, para el propio gobierno. ¿Por qué? Porque el consumidor está dispuesto a pagar la calidad nutricional de la buena tortilla, y la buena tortilla se hace con buen maíz, y si ese lo podemos producir en nuestro país, en todos los estados posibles, pues hay que estimular eso. Y esto tiene relación con las consultas técnicas que van a iniciar, por cierto, la próxima semana, el 5 de abril. ¿Por qué el 5 de abril? Porque Estados Unidos presentó algo así como la denuncia o la queja el 5 de marzo. Y entonces la discusión tiene que ver con las pruebas que ellos piden, Estados Unidos, productores o sus empresarios, piden las pruebas científicas de que el glifosato hace daño. Entonces, bueno, ya hemos estado recabando datos, información, que no es de ahorita, sino que viene acumulada de hace varios años, y yo quiero destacar un estudio que se hicieron investigadores de la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado, Jalisco, y otro trabajo que se hizo en Campeche por el daño a las abejas, allí también con el apoyo de la Escuela del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur se llama. Entonces están corroborando las causas de los daños a las abejas. Ahí encontraron, en Campeche, que hay un rancho de 50 hectáreas que le llaman Rancho Cenit. 50 hectáreas como que están dedicando como un campo de pruebas de Bayer Monsanto.
Y allí tienen varios cultivos, pero predomina el maíz, y seguramente es transgénico, pero han estado haciendo pruebas, entre ellas aplicaciones de glifosato, y alrededor, pues las abejas no tienen fronteras, alrededor pues ya hay daños, y ya se están presentando los primeros resultados con base científica para demostrar que no solamente hace daño a la naturaleza, así en abstracto, sino que es una de las especies más importantes del planeta, como son los polinizadores, en este caso las abejas que nos regalan su miel, el producto de su trabajo, pues ya tienen daños ahí. Pero bueno, ¿por qué regreso a esta, ¿cómo le llaman? Consulta. Es una consulta en donde participa Estados Unidos y México como actores principales, y se sumó Canadá como un socio observador. ¿Por qué Canadá? Aquí hay una especie llamada canola españolizado, pero es un nombre compuesto de Canada Oil, que significa que el híbrido interespecies que provino del nabo, el que nosotros llamamos nabo, con el brócoli, de ahí se produjo la canola. ¿Para qué? Para producir aceite, ese es su uso principal en Canadá y en otros países. Pero después de este híbrido interespecies, dieron transgénico. Ya la canola en el mundo es transgénica también. Y pues nosotros podemos ver en los envases del aceite comestible, ahí puede decir canola, de las otras oleaginosas, el girasol, el algodón o la semilla del algodón, etcétera. Entonces, pero en México se usa mucho como verdura, como quelite, canola, y luego también se puede usar como forraje. Entonces por eso se incorporó Canadá. Bueno, en esto de las consultas, sabemos hoy, empezamos a saber que no están participando ni las empresas ni los productores, sino solo los gobiernos, los representantes de cada uno de los gobiernos, y tienen como fecha límite en septiembre, creo que el 5 de septiembre, el 2 de septiembre, porque son más o menos 180 días. Ese es el plazo en donde tienen que lograr una resolución. Y esto proviene porque se basan en el capítulo 9 del TEMEC, este tema energético y lo de los automóviles, se basan en otros capítulos. Desconozco por qué, pero bueno, en septiembre debemos de tener ya el resultado, y yo tengo no solamente la esperanza o el deseo, sino voy consultando, voy revisando. Ya hay argumentación con base científica, no datos repentinos o de mes o de un año, no. Ya se tienen cuando menos 15 a 20 años de observaciones campo con apoyo de científicos mexicanos. Entonces, pues esto tiene que ver también con el trabajo que ha hecho la CIBIOGEN, la Comisión Intersecretarial de la Bioseguridad por los Organismos Genéticamente Modificados, que depende del CONACYT y que se relaciona con varias dependencias federales como la de salud, la de economía, la de producción, que es SADER. Entonces, ¿cuál es la argumentación que está presentando la CIBIOGEN? Pues que la agrobiodiversidad en México y en el planeta
ha ido disminuyendo. Estos son estudios ya muy sustentados de varios investigadores de la UNAM. ¿Por qué esta disminución y dónde se ha ido la peor parte? Pues en la agricultura de Estados Unidos, porque han combatido a muchas especies que son parte del ecosistema, pero como no son de interés económico o a corto plazo, las han arrasado, no solamente las han descuidado. Entonces nos llama la atención de saber, por ejemplo, cómo se entiende el concepto salud, dicho por científicos mexicanos. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente es la ausencia de afecciones, enfermedades. Entonces, cuando nosotros leemos textualmente el artículo 4 de nuestra Constitución y habla de los derechos humanos, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, pues hay que darle más amplitud a estos conceptos. Y entonces vemos que los científicos nos explican que en estos millones de características ocultas en la información genética de los organismos, de todos los organismos que hay en el planeta, pues han sido a través de la evolución natural, y que los transgénicos solo se pueden hacer por la intervención humana en un laboratorio. Entonces, para detectarlos, se tiene que hacer lo contrario, tomar las muestras que aparecen allí en los cultivos incrustados, dijéramos, llevarlos al laboratorio, detectar su presencia. Pero también en esto que le decía respecto de la contaminación del ambiente en general, pero en especial del agua, en las riberas de Chapala se hicieron varios trabajos, muchachos de kinder, desde 4 años en adelante, hasta los maestros. Entonces hicieron un trabajo de algo así como 640 y tantas personas, 677 personas, y en todas encontraron presencia de glifosato. Imagínense, en el estado de Jalisco. Jalisco también es un muy alto productor de alimentos, de todos, una gran variedad de climas, y eso. Entonces, fíjese, de aquí viene la propuesta que están proponiendo después de encontrar esta situación. En conjunto de la Universidad de Guadalajara con el gobierno de Jalisco, están haciendo trabajos de corregir alimentación, de hábitos y producción. Entonces producen orgánico, es decir, sin venenos, alimentan a esa misma gente que antes estaba expuesta a los venenos, los alimentan con estos productos sin venenos, y va disminuyendo. Ya están logrando que el organismo humano logre eliminar, desecar esos tóxicos del organismo. ¿Por qué? Porque ya hay casos de insuficiencia renal grave o fatal en niños, porque quien encabeza estos trabajos es un médico pediatra. Entonces, imagínense condenar a la niñez para que no llegue a nuestra edad, por ejemplo, ¿no? Por el contacto de estos venenos. ¿Qué es otro aspecto que vale la pena comentar, don Guillermo? La diversidad tiene que ver con la cultura, con todo ¿por qué México es de los más ricos en cultura? Porque tenemos climas, porque tenemos suelos, porque tenemos especies, y ahí aparecimos nosotros, pues nuestros antepasados, y fueron generando un conocimiento acumulado que se va convirtiendo en costumbre, en una receta, en una palabra, en un lenguaje.
Entonces, cuando leí esto, me acordé de la palabra tlacualero. ¿Usted sabe lo que significa? No, pero si me dice. Arriero. Arriero, si le suena. Sí, claro. Bueno, tlacualero es la persona encargada de atender a la peonada, a los peones de las haciendas. El tlacualero es el que prepara y lleva la comida a donde están trabajando los peones. Tlacualero. Y el arriero, pues es el que lleva la carga en animales, pues sea la cosecha, sea el agua, los insumos, y lo hace apoyándose pues en burros o en mulas. La, incluso la palabra mula o acémila pues ya se está perdiendo, y así. Entonces, a todo este cúmulo de al perder diversidad, también hay un concepto que yo no había escuchado, lo estoy apenas digiriendo, que se llama extinción social. Es decir, cuando dejamos perder una especie vegetal, una especie animal, se pierde un ingrediente cultural, un ingrediente de una receta, y se va perdiendo de nuestro lenguaje, de nuestros hábitos, por ejemplo, de nuestras creencias, y eso se le llama extinción social. Toda la consecuencia, y por qué esto, porque hay una tendencia de que las empresas se adueñen, para eso es el glifosato y para eso son los transgénicos, se adueñen de lo que es de todos. La naturaleza es de todos, o nosotros somos parte de la naturaleza, y tiene todas estas consecuencias. ¿Cómo ve? Pues sí, está bastante difícil, ¿no? Bueno, cierro, si me permite, con un pronunciamiento de la ministra Norma Piña, que está en la polémica, pero que esta parte sí me gustó. En un discurso de la semana pasada les exigió, fíjese, les exigió a los jueces hacer valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación y la restauración de los recursos hídricos, por el bien mayor de los derechos colectivos y de la naturaleza. Me encantó esa parte de su discurso. ¿Por qué? Pues porque pareciera que el Poder Judicial estuviera divorciado, ¿no? Divorciado de la naturaleza, de los fenómenos que nos aquejan. Y no, pues ahí está, también les toca atender estos temas. Pues así estamos por hoy, don Guillermo. Bien, yo diría que la ministra Norma Piña sí sabe lo que... Bueno, pues a lo mejor en otros conceptos no estamos de acuerdo, pero en este estoy totalmente de acuerdo. Porque bueno, ya en opiniones pues hay muy diversas, opiniones políticas y todo, pero me refiero a que es una funcionaria que dio para ser funcionaria. Sí. Y no... Sí, fue escalando la parte académica, la parte profesional. Sí. Pero mire, hablando del otro aspecto, los agricultores no necesariamente estudiaron agronomía, pero a veces tienen conocimientos igual o mejores que los agrónomos. Nosotros vemos y valoramos a esos grandes agricultores que tenemos. Ellos estudiaron en la universidad. Ándele. Tienen doctorados que no necesitan plagiar. Efectivamente, así es, don Guillermo. Le agradezco mucho su participación. A usted, don Guillermo, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo López.
Hacemos una pausa.